Bien, buenas tardes, vamos a continuar. Eh, Vamos a ver algunos tipos de operaciones o transformaciones simplemente que nos pueden ser de utilidad ya cuando veamos alguna aplicación en particular. Estas operaciones, bueno, son denominadas transformaciones afines, que si nosotros, bueno, buscamos en la literatura existen, eh, bueno, un número considerable de este tipo de transformaciones. Sin embargo, bueno, hay un conjunto de transformaciones, vamos a decir, básicas, que nos pueden ser de utilidad para manipular las imágenes en alguna situación, ¿vale? Entonces, no vamos a profundizar mucho en las transformaciones, simplemente vamos a obtener alguna definición sencilla, insisto, solamente de la que serían las transformaciones básicas, por si llegáramos a utilizar alguna de ellas en alguna tarea específica. Por ejemplo, posteriormente, ya cuando lleguemos a la parte de estar comparando imágenes, una de estas funciones o de estas transformaciones nos será de utilidad para poder tomar dos imágenes y previo a hacer la comparación de manera directa, establecer alguna, eh, poderlas manipular o poner sobre el mismo, sobre el mismo fondo de la escena, ¿vale? Entonces, esa sería la finalidad de este tipo de transformaciones, que ya son independientes a las operaciones espaciales que veíamos. En todo caso, como estas, bueno, como se darán cuenta, algunas de ellas trabajamos directamente con los píxeles. Entonces, ahí diríamos, bueno, trabajamos directamente más bien con la posición o la ubicación de los píxeles, y básicamente es la manipulación que vamos a hacer, ¿vale? La información o la intensidad de la imagen se va a conservar tal cual. Simplemente estas transformaciones lo que hacen es manipular la posición. En ese sentido, pues las operaciones que implican esta transformación, pues no caen dentro de la categoría ni de transformación de intensidad, que ya vimos, y tampoco caen dentro de la categoría de procesamiento espacial, ¿sí? Porque, insisto, aquí no estamos o no vamos a manipular la intensidad de los píxeles. Lo único que vamos a hacer es manipular la posición donde están ubicados los píxeles. ¿Eso qué quiere decir? Que para que yo pueda generar una imagen resultante, básicamente lo que voy a hacer es, eh, con la operación o llamada transformación, es generar una nueva ubicación de los píxeles de la imagen original, ¿vale? Entonces, bueno, de alguna manera o como parte introductoria, fue la actividad que desarrollaron de la sesión previa, donde yo les hablaba de manera directa de lo que eran bueno, ahí eran las transformaciones geométricas. En particular, bueno, también las van a encontrar con el nombre de transformaciones afines, ¿vale? Entonces, les decía, bueno, el objetivo, la finalidad de discutir algunas de estas transformaciones es porque, bueno, podemos llegar a utilizarlas en alguno de los problemas o ejercicios que hagamos posteriormente, ¿vale? Entonces, de la sesión previa les dejé hacer una breve investigación simplemente para que se enteraran a qué se refieren esas transformaciones básicas, que bueno, si ya terminaron su actividad, se habrán dado cuenta que no son otra cosa más que operaciones que ustedes ya manejan o han utilizado mucho en robótica, ¿sí? Como lo es la rotación o la traslación principalmente. El operador o la función de escalamiento, pues igual se puede ahí configurar en lo que le llamaban ustedes en robótica la matriz de transformación homogénea. Sin embargo, normalmente el parámetro de escala lo dejan fijo o queda fijo para efectos de aplicación de robótica. Sin embargo, acá en el procesado de imágenes, pues
bueno, ya vimos incluso cuando manipulábamos las imágenes al principio que podíamos generar efectos de zoom. Entonces, pues ahora podemos decir de manera directa que esa manipulación o ese efecto de generar una ampliación o reducción de la imagen, pues corresponde directamente a una transformación afín que se llama escalamiento. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues creo que no habrá ningún inconveniente en el uso de estas operaciones, porque, insisto, desde el punto de vista conceptual, pues básicamente las operaciones es similar a lo que hacemos en robótica, salvo que en robótica, pues ustedes sabían que los puntos o coordenadas, ya sea bidimensionales XY o tridimensionales XYZ, en donde, que es el espacio donde se puede mover el robot, pues eran los datos de entrada, ¿no? Que ustedes tenían que manipular. Aquí simplemente para hacer una similitud o una comparación del uso de estas operaciones dentro del procesado de imágenes, pues aquí simplemente vamos a trabajar, vamos a decir, en un plano, y donde en ese plano lo que nosotros vamos a tener como entrada, pues es la posición X y Y de los píxeles, ¿sale? Entonces, si nosotros ya tuviéramos una función que nos generara la operación de desplazamiento, traslación sobre el objeto, pues simplemente le pasamos como parámetro las ubicaciones X y Y de los píxeles de la imagen original y nos tiene que regresar a la salida, pues unas nuevas coordenadas X y Y trasladadas de acuerdo a una cantidad que nosotros le pasamos como parámetro. Y lo mismo sucede con el asunto de la matriz de rotación. En este caso, bueno, simplemente vamos a utilizar la matriz de rotación eh, para el caso de dos dimensiones y bueno, no tanto así la matriz homogénea, ¿no? Acuérdense que en la matriz homogénea pues ya se incluía la submatriz de rotación, la submatriz de desplazamiento, la submatriz de escala y la submatriz de perspectiva. Sin embargo, bueno, aquí en imágenes, bueno, aunque se pudiera manejar así como una transformación homogénea donde se incluyan todas estas submatrices, eh, normalmente en la práctica, aquí como las operaciones se llegan a utilizar o principalmente en alguna aplicación se utiliza esa operación de forma aislada, pues es por ello que no se recurre al uso de la matriz homogénea, ¿vale? Entonces, pues aquí simplemente les digo, teniendo como antecedente un poco esto que ya leyeron y el conocimiento que ya tienen de la parte de robótica, pues será muy fácil asimilar estas operaciones, considerando que las coordenadas X y Y de los píxeles son las que vamos a modificar. Bueno, entonces vamos a discutir o a señalar principalmente estas tres transformaciones básicas que es el desplazamiento, rotación y escala. Les digo, aunque en la literatura y en el entorno de las imágenes, ustedes van a encontrar también otra cantidad considerable de transformaciones. Si es que nosotros llegáramos a utilizarlas, alguna de esas otras adicionales diferentes a estas tres, pues igual la mencionaremos o la describiremos. Si no, creo yo que para los objetivos que hay del curso, pues no es necesario eh, abundar mucho en estas transformaciones, ¿vale? Porque a final de cuentas esas otras que les comento, que serían adicionales, ya es como para generar efectos, pues simplemente efectos adicionales, ¿no? Que serían los famosos efectos especiales de, de las reproducciones ya de video, pero pues como no es el caso para nosotros, para un sistema de visión, pues no tiene sentido incluir aquí ese tipo de operaciones. Bueno, entonces decíamos o decimos que el efecto que tienen estas transformaciones afines sobre las imágenes originales es que van a generar un reacomodo de los píxeles que estos tienen. Entonces ese reacomodo pues normalmente va a tender a una regla o a una relación de los píxeles, ¿vale?
Entonces, la idea de estas transformaciones es que yo les voy a pasar el conjunto de coordenadas de los píxeles de la imagen original, y después de que estos sean procesados por esa regla, pues me van a generar una nueva coordenada. Por ejemplo, diríamos que me generarían una nueva coordenada x', y', donde en esa nueva coordenada yo voy a almacenar la intensidad del píxel ubicado en la coordenada x y y, ¿vale? Es decir, cuando hablemos o cuando aquí yo me refiero a la coordenada x y, me estoy refiriendo a la posición que tenían esos píxeles en la imagen original, pero después de que hagamos una transformación, esos mismos píxeles de coordenadas x y de la imagen original, ahora yo los debo de colocar en esta nueva coordenada x', y' de una matriz de salida o imagen resultante, ¿sí? Eso sería todo el ejercicio, simplemente saber cuál es la regla que voy a utilizar para trasladar o para transformar más bien este par de coordenadas, para transformarlos y que me generen este par de coordenadas, ¿vale? Entonces la transformación básicamente consiste en eso, en que yo voy a presentar esto como entrada y la transformación me va a generar esto a la salida. Vean que es un bloque o son operaciones que ustedes ya han manejado mucho en la parte de la robótica. Bien, entonces les decía, aunque existen diferentes tipos de operaciones, en particular, bueno, ustedes ya vieron en qué consisten estas tres operaciones básicas, que es la traslación, la rotación y el escalamiento. Entonces vamos a describir cada una de ellas para posteriormente ustedes puedan resolver una práctica. Bueno, hablando aquí un poco ya más a detalle, la traslación consiste, fíjense, en desplazar una cierta cantidad de posiciones A y B a los píxeles de la imagen original. Bueno, aquí lo podemos completar a los píxeles XY de la imagen original. Por ejemplo, dice, sea Y de X, Y la imagen original, entonces la traslación se define como, vean, para que hagamos la operación de traslación, ahí lo que tenemos que implementar nosotros en código es lo siguiente. Los datos de la imagen original ubicados en la posición X, Y, ahora los voy a asignar a una nueva matriz resultante, pero en la posición X', Y'. Entonces, el primer paso, antes de hacer esta nueva asignación, lo que necesitamos encontrar ahí mediante su código es el nuevo valor de X y el nuevo valor de Y. Es decir, necesitamos encontrar X' y Y'. Entonces aquí dice que esos valores se encuentran de la siguiente manera. Dice donde X', fíjense, va a ser igual a la posición de X más el valor A. Este es que son los parámetros, o estos serían parámetros de entrada, tanto el valor de A como el valor de B. Aquí, utilizando esta notación, se entiende que el parámetro A va a ser un parámetro que afecta a la variable X, y el parámetro B, entonces, será un parámetro que afecte a la variable Y, ¿vale? Entonces, en ese sentido, por eso aquí decimos que para poder hacer una estimación de X', simplemente lo que debemos de hacer es a la posición del píxel original en X, simplemente le agregamos o se le adiciona el valor de A, y a la posición vertical del píxel original en Y, simplemente se le adiciona la constante B. Y eso me está definiendo
la posición horizontal X' y la posición vertical X' en la imagen resultante. ¿Vale? Entonces, en la función o código que escriban, primero hay que escribir estas líneas donde me definen el nuevo valor de X y el nuevo valor de Y. Les digo que estos parámetros A y B son parámetros de entrada, ¿sí? Eso lo indica el usuario. Entonces, A y B corresponde a la cantidad de posiciones que yo quiero desplazar la imagen. Y por lo tanto, una vez que las conozcamos, ahora sí hacemos esta asignación y decimos entonces que X' y Y' nos representan las nuevas coordenadas de la imagen resultante. ¿Vale? Bueno, aquí en la siguiente figura, pues se muestra un ejemplo gráfico de lo que sería la operación de traslación o desplazamiento, también la podemos encontrar así. Aquí nada más recordar, bueno, aquí lo que tenemos es del lado izquierdo la imagen original y del lado derecho el resultado después de aplicar la operación o la transformación de traslación. Aquí les decía, nada más recuerden el origen donde lo tenemos. El origen lo tenemos en la parte superior izquierda. Es por eso que el efecto de traslación, en este caso, o para este ejemplo que aquí aparece, pues se utilizaron cantidades, vamos a decir, positivas. Es decir, el origen del objeto o de la imagen se trasladó una cantidad A en el eje horizontal y una cantidad B en el eje vertical. De tal manera que el origen de la imagen original fue trasladado desde este punto y ahora quedó en este punto, y ese punto pues resultan ser las coordenadas A, B. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos la transformación de traslación. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esta operación. Ahí se debería de tomar en cuenta que las dimensiones finales también serían en X menos A y Y menos B, ¿no? Porque al momento de hacer operaciones en MATLAB, trataría de tomar valores en donde ni siquiera está definida la imagen. Ah, ok, es correcto. Sí, bueno, mira, de hecho, aquí a ver, ¿cómo podemos hacer? Sí, tiene razón. Aquí respecto al comentario de su compañero, nosotros tendríamos que validar principalmente los puntos que quedan fuera, ¿sí? Eso ya sería una validación que tenemos que hacer en función del software que estemos utilizando para hacer esto. Eh, Aquí, como lo que nosotros estamos haciendo es adicionando una constante, obviamente cuando estemos en este píxel, por ejemplo, y yo le adicione sobre el eje X una constante, obviamente la coordenada resultante va a quedar fuera del dominio. Entonces yo tengo que validar eh, que cuando yo rebase esas dimensiones de la imagen resultante, pues simplemente no hacer nada, ¿vale? Porque si nosotros intentamos eh, hacer eso, bueno, a ver, déjenme ver. Aquí en MATLAB, déjenme ver aquí este resultado. Ok, bueno, les decía, ahí dependemos mucho del programa o de la aplicación que estemos utilizando. En el caso de MATLAB, no es no es tan sensible esa situación, porque si nosotros no validamos eso, hagan de cuenta, vamos a suponer que el ejemplo, que la imagen original que es esta, vamos a suponer que mide 200 píxeles en X
y bueno, vamos a decir 100 píxeles en y que lo vamos a desplazar 10 lugares, ¿no? 10 lugares en X y 10 en Y, es decir, los parámetros de entrada que aquí fueron 10,10. Aquí lo que va a tender a hacer MATLAB, cuando nosotros reubiquemos que tiene coordenada 10, perdón, que tiene coordenada 200 en X, y cuando le agreguemos el 10, pues ahora la nueva coordenada será el 210, pero ese 210 es en esta imagen resultante. Les digo que aquí en MATLAB no hay tanto problema, porque por como trabaja MATLAB, lo que va a tender a hacer es simplemente que la imagen resultante la vaya a hacer más grande. Por ejemplo, les decía, si esto tiene coordenadas de 200, bueno, de 200 unidades en X y 100 unidades en Y, aquí la imagen resultante, les digo, suponiendo que este parámetro se lo mandamos en 10,10, entonces aquí la imagen resultante va a tener 210 unidades en X, perdón, y 110 unidades en Y. Entonces vean aquí MATLAB para resolver, bueno, MATLAB dijo, pues no hay problema aquí con el manejo de las matrices, simplemente yo hago más grande la matriz resultante y no hay problema, ¿sale? Pero si esto mismo lo resolviéramos, por ejemplo, en lenguaje C, ahí lenguaje C pues no trabaja como MATLAB, entonces en lenguaje C sí es muy probable que cuando nos excedamos de esos 200, aquí ya no tengamos control o incluso la información estemos invadiendo otra variable, ¿vale? Entonces, en ese sentido, y para tener un estándar, aquí la recomendación que yo les hago es que siempre ustedes, pues vamos a decir que por disciplina, independientemente del lenguaje que estén trabajando, ustedes siempre pongan su validación. Les digo, aquí aunque MATLAB no es tan sensible a eso, sin embargo, bueno, imaginen que ahora estamos trabajando en MATLAB, pero a lo mejor otro día trabajaremos en lenguaje C, otro día será Java, otro día será LabVIEW. Entonces cada uno de ellos tiene sus propias normas, pero si nosotros nos generamos la disciplina de, de estar validando cosas en términos generales, entonces eso trae la ventaja para nosotros que independientemente de la plataforma que utilicemos, perdón, pues estamos garantizando que nuestra aplicación funcionará. Entonces, aquí desde el punto de vista de MATLAB, lo que yo les diría para un poco simular esa validación es que la imagen resultante la generemos de las mismas dimensiones. Por ejemplo, leemos la imagen original, les decía que suponiendo que fuera 200 y 100, pues yo voy a generar esta matriz resultante que tenga las mismas dimensiones. Y ya nada más en mi código, antes de hacer la asignación, pregunto si las coordenadas que yo acabo de estimar están dentro de un rango válido. ¿Cuál es ese rango válido? Pues que estén dentro de 1 y 200 para X y dentro de 1 y 100 para Y. Si están dentro de ese rango, pues entonces hago la asignación. Si quedan fuera de ese rango, pues simplemente hago caso omiso, no hago nada. ¿Sí? Y a final de cuentas, el resultado que voy a obtener es el que tenemos aquí en pantalla. No sé si respondí al comentario que hacías. Sí ven Perdón, es que se me desconectó el micrófono. No, okay. Sí, profe, que ya me quedó más claro. Pero sí va en ese sentido tu comentario. Sí, así De me he las enfocado. dimensiones de los matrices, ok. Bueno, entonces, esa sería la transformación de traslación, que bueno, igual ustedes, insisto, ya lo han utilizado bastante en robótica. Simplemente adaptarnos a la información,
porque desde el punto de vista de coordenadas, pues esas coordenadas también nos representan coordenadas espaciales, ¿no? Y en robótica, pues digamos que trabajan comúnmente con coordenadas espaciales. Por eso les digo que no es para ustedes ya tan complicado entender la operatividad de estas transformaciones. Bien, entonces, eso sería la traslación. Ahora, ¿qué sucede con la rotación? Pues aquí simplemente, pues ya no demostramos la matriz de rotación, simplemente la tomamos, ustedes, bueno, ya la conocen de sobra, pero dice, la transformación de rotación consiste en que cada coordenada original XY se le aplica la matriz de transformación R para obtener las nuevas coordenadas X' y Y', indicando en el parámetro alfa el ángulo de rotación. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos la matriz de rotación que está parametrizada a través de un ángulo alfa. Entonces, cuando apliquemos la operación o la transformación de rotación, un parámetro de entrada adicional que le debemos de indicar es el ángulo. De esta manera, dice, de esta forma la imagen resultante se define como no, bueno, esto es incorrecto, porque aquí yo no estoy rotando la imagen, lo que yo quiero rotar son las coordenadas. Fíjense, se define de esa manera, es decir, la imagen y resultante será igual, o en la posición X', Y', es igual a la imagen original Y en posición X, Y. Aquí simplemente lo que falta decir es, decimos dónde, lo que hace falta decir es cómo encontramos X' y Y'. Y eso, pues básicamente es escribir la ecuación de la transformación de rotación. Que bueno, que les digo, nos quedaré de la siguiente manera. Nos quedaría a continuación, diríamos que X' prima, entonces escribimos la rotación quedaría, ¿no? La ecuación, no es como la escribimos desde robótica. Fíjense, de esta forma, la imagen resultante nos queda en esos términos. La IR en la posición X', Y' es igual a la imagen Y original de coordenadas y donde definimos X y Y como las posiciones X y Y, pero rotadas utilizando esta matriz de rotación. ¿Sale?
y obviamente pasamos como parámetro el ángulo de rotación. Entonces, antes, otra vez como hicimos en el caso de la rotación, perdón, de la traslación, antes de efectuar la asignación, es lo primero que tenemos que hacer es encontrar las nuevas coordenadas. En este caso, aplicando una rotación. Aquí, bueno, de manera gráfica, tendríamos los siguientes ejemplos. En este caso, bueno, tomamos como entrada esta imagen como imagen original y la vamos a rotar 45 grados y menos 45 grados, ¿vale? Entonces, después de que encontramos la rotación a 45 grados, vean cómo quedó. Aquí, si sucede otra vez, o en este caso, la observación que hace su compañero al respecto de las dimensiones, de las matrices, ¿vale? Entonces, aquí aplicamos la rotación. Vean cómo solamente, bueno, cómo la estructura o el marco de la imagen original es como nuestro tipo sistema de referencia fijo, y sobre ese sistema de referencia fijo se lleva a cabo la rotación. Aquí también cabe mencionar, o aquí se puede apreciar en la figura, que dentro de lo que pudiera ser el fondo de la imagen, que es esto, se ven ahí algunos píxeles en color oscuro. ¿Ahí qué quiere decir? Bueno, esos píxeles que se alcanzan a percibir en color oscuro son píxeles que quedaron vacíos. ¿Por qué quedaron vacíos? La razón es la siguiente. Les pregunto, a final de cuentas, eh, ¿cuál es el dominio de estas variables? Bueno, primero, ¿cuál es el dominio de estas variables? X y Y. ¿Se acuerdan cuál era el dominio? ¿Cuál debe ser el dominio? ¿Eran los enteros reales positivos? Es correcto. Entonces, el dominio de estas variables son los enteros. Entonces quiere decir que si yo quiero generar estas nuevas variables, pues yo tengo que hacer que estas también caigan dentro del mismo dominio entero. Sin embargo, vean aquí el tipo de operación que estamos haciendo. Esto pues va a resultar en que en algunas ocasiones esto nos dé valores reales o cantidades fraccionarias. Pues ya depende, o más bien nosotros aquí tenemos que aplicar un criterio de redondeo. Y entonces, en cuanto nosotros apliquemos ese criterio de redondeo, en la imagen resultante se van a quedar esos celdas vacías. ¿Por qué? Porque después del redondeo, a lo mejor en ninguna de esas posiciones va a tener o se le va a poder asignar un solo valor. ¿Sale? Entonces, ante este tipo de situaciones, o así como sucede con esta operación de rotación, nos va a pasar lo mismo con la operación de escalamiento. Entonces aquí lo que se hace es utilizar métodos de interpolación. ¿Sí? Métodos de interpolación con la intención de que esos huecos queden cubiertos. ¿Cómo van a quedar cubiertos? Pues aquí les digo, si consultamos algún métodos de interpolación, que igual son, hay bastantes, nosotros podemos tomar como referencia los píxeles vecinos o cercanos a uno de esos huecos, y en función de esos píxeles nosotros proponer un valor o escoger un valor. Obviamente la función o la regla que utilicemos para seleccionar ese valor estará en función del método de interpolación que seleccionemos, ¿vale? Entonces en este caso esta imagen no pasó por un interpolador, por eso es que se ven esos huecos. Esa es la causa. La causa o la raíz de eso es que esta operación no me está generando el dominio completo de los números enteros, sino más bien me genera un dominio flotante o real, y en ese sentido pues habrá posiciones donde no se les asigne ninguna información, y es por eso que el resultado nos queda así. Perdón.
Y ahí el siguiente paso para que esto quede, o para que esta imagen resultante sea similar o al menos tenga esta misma forma que esto, pues les digo, el siguiente paso es aplicar un método de interpolación. Y otra vez, otra vez insisto, el comentario que es su compañero al respecto de las dimensiones de la imagen, de pronto MATLAB no es tan, digamos que no es tan cerrado en ese aspecto, y aquí básicamente lo que tendería a hacer MATLAB otra vez es que la imagen se haga más grande. De hecho, igual aquí en MATLAB van a encontrar dentro de las funciones o dentro del toolbox que comentábamos previamente, pues funciones que ya hacen esto, y ahí esas funciones ya vienen parametrizadas. Parametrizadas para que yo le indique a MATLAB si lo que quiero es que aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la matriz original fue rotada, pero vean que en este fragmento, o al menos en este recuadro que me representó, no aparece la imagen completa. ¿Sí? Aquí, aquí lo más seguro es que respetó las dimensiones de la imagen original y solamente representó lo que cabía. Pero les digo, nosotros si construimos o llegamos a construir una función con esta operación y queremos validar todo este aspecto de las dimensiones, pues nosotros también podemos dejar la opción de que nos muestre toda esta figura, que en cuyo caso, vean, me regreso a la imagen original, si yo aquí hago una rotación, pues esto se va a mover, digamos esta esquina va a pasar aquí abajo, esta esquina va a sobresalir de este contorno, y para que yo pueda visualizar toda esta figura, pues necesariamente la imagen resultante debe de tener mayores dimensiones. ¿Sí? Entonces, les digo, si nosotros nos toca construir una función desde cero que haga esto, pues podemos decirle o construirla de tal forma que la imagen resultante nosotros pongamos unas dimensiones extras para que quepa toda la figura, o bien simplemente podemos decir, conserva las dimensiones de la imagen original y simplemente representar lo que pueda, lo que se pueda adecuar a esta superficie. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este ejemplo que les acabo de mencionar, si aquí yo hago una rotación y esto sale de esta superficie, pues simplemente va a aparecer recortado, como es el caso de estos ejemplos. Vean, aquí como lo de arriba se salía de este margen predefinido, pues entonces se presenta recortado, pero sin embargo el resto de la figura sí estamos apreciando que aparece rotado. Y bueno, otro ejemplo, vean, sería la rotación negativa. Entonces esta es la rotación en la otra dirección. El efecto de los huecos persiste porque no hemos definido o no hemos pasado un método de interpolación donde esos huecos queden rellenos, pero lo que sí quedó aquí de manifiesto es que lo que hicimos fue respetar las dimensiones de la estructura original, y por eso es que los píxeles de la imagen que fueron rotados y que quedan fuera de esta superficie o área de trabajo simplemente se recortaron. Obviamente les digo, esto es bueno saberlo porque al final de cuentas, a lo mejor para nosotros, nuestro sistema de visión que estamos utilizando tomó esta fotografía, pero para nosotros quizás el objeto de interés simplemente es este. Entonces, en realidad, todo esto pues no nos interesa. ¿Sí? Entonces, bueno, y de aquí ya podemos utilizar pues muchas herramientas que ya hemos visto. Por ejemplo, si nuestro sistema de visión está tomando este tipo de fotografías y yo sé que el objeto que me interesa analizar siempre va a aparecer aquí, pues dos opciones. Yo ajusto que mi sistema de visión lo enfoco mejor o lo centro aquí desde la cámara para que no meterme en cuestiones de procesamiento. O también yo observo desde el principio
que este objeto siempre va a aparecer en esta superficie. Por lo tanto, como primer paso, antes de empezar a hacer más procesamiento, pues yo la recortaría. ¿Sí? Yo la recortaría a las dimensiones donde yo sé que van a aparecer los objetos, y eso que me va a ahorrar. Si yo tuviera que hacer rotaciones, pues vean que ya no es lo mismo aplicar esta operación de rotación a todos estos píxeles que si yo lo aplico simplemente a la región que me interesa. Ahí estoy haciendo o estoy disminuyendo la cantidad de operaciones que se tiene que hacer. Acuérdense bueno, eso le llamamos complejidad computacional. Esa complejidad computacional o número de operaciones que necesitamos hacer en muchos sistemas de visión se tiene que optimizar. Entonces, si yo me puedo ahorrar operaciones por el solo hecho de que yo le agregue un sistema de iluminación a la cámara, pues se lo agrego y ya me quito o me ahorro muchas operaciones, y eso va a hacer que mi sistema sea un poco más rápido o me proporcione respuestas más rápidas. Aquí en este caso, si lo que quiero es ahorrar todavía operaciones, pues vamos a decir que cada una de las operaciones de procesamiento que yo utilice, tengo que ver sobre cuáles píxeles está actuando. Y a lo mejor si hay muchos píxeles así como estos, que me representan el fondo de la imagen, y que a lo mejor para efectos prácticos no me representa información, pues los quito. ¿Cómo los quito? Una forma, pues simplemente recorto imagen. Ahora, si está prohibido recortar imágenes, porque a lo mejor este objeto que está cambiando de posición, pues entonces lo que hacemos es ubicar el objeto y luego simplemente acotar nuestras operaciones solamente al conjunto de píxeles que tiene el objeto, y lo demás simplemente no opero con ellos, ¿vale? Entonces son diferentes ya estrategias que nosotros pudiéramos aplicar para que nuestro sistema fuera más óptimo, desde el punto de vista de que realice una menor cantidad de operaciones, ¿vale? Entonces, en estos dos ejemplos, a lo mejor el que se haya perdido el resto de la imagen no importa, porque aquí de alguna manera se está conservando el objeto que nos interesaba mantener. Y bueno, eso sería la rotación. No sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto de la rotación. Pues no, más que nada sería tratar de hacerle la función para la multiplicación de las matrices. Es correcto, ¿sale? Entonces, simplemente la clave de la rotación es esta ecuación, ¿sí? Que ustedes seleccionen, bueno, vayan recorriendo la imagen o las coordenadas de la imagen, la van aplicando a la operación de rotación y esas coordenadas las van guardando. Nada más, ahorita en base a lo que hemos comentado, pues cuando antes de que las guarden o las respalden en una variable, pues apliquen ahí algún procedimiento de redondeo para que esto, su resultado final, sea un número entero. Y al momento de hacer la asignación, pues ya no tengan ningún problema, ¿sí? Pero en efecto, simplemente esta ecuacióncita sería como que la clave de esta transformación. Bueno, al respecto del escalamiento, dice, se refiere a estimar las coordenadas de la imagen resultante mediante la multiplicación de las coordenadas originales por un valor constante. Dice, puede utilizarse un valor constante distinto para cada eje, o bien utilizar un mismo valor K para ambos ejes, ¿vale? Entonces el escalamiento, bueno, es simplemente lo que identificamos nosotros de manera más habitual como una operación de zoom, donde hacemos una ampliación o reducción de la imagen. Aquí lo que nos dice este enunciado, bueno, y nosotros de manera habitual, normalmente estamos acostumbrados a un zoom
donde el valor o la constante X que me indique el número de veces que lo tengo que ampliar o reducir, pues es un solo número que me afecta a tanto filas y columnas. Pero esto también, aquí lo que nos está diciendo también, que en algunos casos, si nosotros así lo necesitamos, podemos pasar dos parámetros de manera independiente. Uno para que me afecte las filas y otro para que me afecte las columnas, ¿vale? Si nosotros necesitamos que el efecto sea el mismo en filas y columnas, pues entonces solamente pasamos un solo valor. Pero aquí el comentario es que en general puede ser un solo parámetro o pueden ser dos, ¿vale? Entonces, aquí como ejemplo, para el caso de una operación de escalamiento que genere una ampliación o un aumento, más o menos el proceso sería el siguiente. Imagínense que la imagen original es de 10 por 10 píxeles y nosotros pasamos como parámetro un valor de k igual a 2. Por lo tanto, aquí es donde resolvemos esto que dice la multiplicación. Voy a multiplicar las dimensiones de la imagen original por este valor constante, que es 2, lo cual resulta en que la imagen final o de salida tendrá dimensiones 20 por 20. ¿Sale? Y entonces, una vez que ya conocemos esta información, fíjense, lo primero que hay que hacer es, primero, recibimos como parámetro el valor de la constante. Para este ejemplo particular estoy diciendo que es 2. Y una vez que ya lo recibí, yo debo de saber cuáles son las dimensiones de la imagen original. Entonces los multiplico y hago una estimación de las dimensiones de la imagen resultante. Entonces, una vez que ya conozco estos datos, ahora la asignación de píxeles se hace a través de esta ecuación. ¿Sale? En este caso, o para esto que acabamos de hacer, el valor de X aquí sería 20 y el valor de Y aquí sería 20, ¿sí? Que dijimos que eran las dimensiones de la imagen resultante. Bueno, perdón, el valor de X iría desde 1 hasta 20 y el valor de Y iría desde 1 hasta 20, ¿vale? Y entonces la asignación sería de la siguiente manera. Para cada valor de X, en la imagen original, lo vamos a dividir entre K y cada valor de Y lo vamos a dividir entre K y eso lo vamos a asignar a la posición X y Y de la matriz resultante. Entonces, fíjense, vamos a suponer que ya llegamos al último valor, a la posición 20,20. ¿Sí? Entonces, esto sería la posición 20,20 va a ser igual a la posición, aquí ponemos el 20 entre 2, nos da 10. Y esto sería 20 entre 2, también nos da 10. Entonces ya vimos que la posición de la imagen resultante 20,20 va a ser igual al contenido de la imagen original en la posición ¿cuál? En la 10,10. ¿Sale? Obviamente, aquí qué es lo que también vamos a observar, como lo mismo que observábamos en el caso de la rotación, que esto me va a generar en ocasiones números reales. ¿Sale? Entonces, yo tengo que aplicar una técnica o método de redondeo para que estos generen números enteros. ¿Sí? Esa es la observación cuando hagamos esta operación y no tengan problemas. Hacen ese cociente y luego aplican un criterio de redondeo. Ahora, dice, con este tipo de operaciones sobre las coordenadas se observa que se obtienen valores fraccionarios, es decir, posiciones X, Y que no están presentes en la imagen, ya que los pares deben de ser números enteros. Eso es lo que les acabo de decir. Eso lo solucionamos a través de redondeo.
Y luego dice, para resolver esto se efectúa una interpolación entre los píxeles. Es decir, a partir de la información de dos o más píxeles ubicados en coordenadas conocidas, se hace una estimación del píxel ubicado en una coordenada intermedia, o cuyo resultado fue, esa coordenada intermedia será donde el resultado nos da datos reales o no enteros. Y bueno, para resolver eso, ahora sí dice, utilizamos métodos de interpolación. Dice, los métodos de interpolación básicos en imágenes son el método de vecino más cercano, la interpolación bilineal, la interpolación bicúbica y el llamado supermuestreo. ¿Vale? Bueno, vamos a describir el método de vecino más cercano. El método de vecino más cercano es lo que les acabo de comentar. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es hacer un redondeo, ¿vale? Que es lo que dice aquí abajo. Dice, en este método se hace una estimación de las coordenadas y estas se redondean hacia el entero próximo, que sería, bueno, se redondean hacia el entero próximo, que es al que se le llama el vecino más cercano, ¿vale? Dice, el resultado está en función del tipo de redondeo. Y bueno, aquí ese es otro comentario, ¿no? Cuando nosotros redondeamos, habitualmente nosotros utilizamos un criterio, pero si nos ponemos a buscar sobre teoría de redondeo, nos vamos a dar cuenta que existen diferentes métodos o procedimientos de redondeo. De aquí este comentario, que también el resultado en las imágenes puede cambiar de acuerdo al tipo de redondeo que utilicé, ¿vale? En este sentido, pues no hay ninguna regla indicada para tomar en cuenta solamente un criterio de redondeo. En general, puede ser el que querramos, y obviamente para poder, si tenemos dos o tres métodos de redondeo, pues un criterio, o más bien los criterios útiles, pues no son otra cosa más que al momento de resolver una aplicación, ¿vale? Ya cuando estamos en una aplicación particular y nos toca ajustar métodos o algoritmos, pues tenemos que probar lo que tengamos a la mano y básicamente el criterio será el que nos proporcione mejores resultados. Bueno, entonces aquí, por mencionarles un ejemplo, dice, se puede utilizar el redondeo hacia el entero inferior. Este criterio de redondeo hacia el entero inferior, ¿qué significa? Que independientemente del valor fraccionario, yo voy a redondar hacia abajo. Por ejemplo, si es 1.3 es 1, si es 1.5 es 1, si es 1.9 es 1, ¿sale? En esto consiste este criterio. Vean la diferencia del criterio del 0.5, donde decimos que de 0.5 hacia arriba será redondeo hacia arriba y de menor a 0.5 será redondeo hacia abajo. Vean que ahí hay una diferencia. Aquí en el criterio, en este ejemplo, digo, si utilizamos el redondeo hacia el entero inferior, entonces vean qué es lo que pasaría en el ejemplo que tenemos. Dice, para obtener el píxel resultante 3,3 en la imagen resultante, pues este sería igual al contenido de la imagen original y diríamos 3 entre 2, acuérdense que este 2 es porque la constante que tenemos es 2, y nos quedaría que en la imagen resultante en la posición 3,3 será igual a lo que tiene la imagen y en la posición 1.5, 1.5, y aplicando el redondeo hacia abajo, correspondería, dice, tendríamos que el píxel en la posición 3,3 de la imagen resultante es igual al píxel en la posición 1,1. Es decir, redondeando esta cantidad hacia el entero inferior, nos queda 1, y lo mismo para el siguiente. De esta forma, ya tenemos números enteros, y se puede hacer la asignación que nos marca aquí la transformación, ¿vale? Bien, de forma gráfica, aquí con K igual a 2, pues básicamente era ampliar la imagen 2 veces.
Entonces aquí tenemos la imagen original y aquí tenemos la imagen ampliada. Entonces, este criterio de interpolación de vecino más cercano, vamos a decir que es el más básico, y vean qué efectos nos genera. Bueno, de entrada aquí nosotros pudiéramos decir que aquí se ve muchos píxeles, pero bueno, también hay que decirlo que la imagen de origen, si nosotros la observamos, pues también ahí en los bordes se ve muy pixeleado. ¿Vale? Entonces quizás de entrada la cámara que utilicé para capturar esta imagen pues no tenía la mejor resolución y de origen está pixeleado, por lo tanto eso está pixeleado. Que este efecto, por ejemplo, ya si hablábamos desde un punto de vista de mejora de imagen, pues aquí podemos aplicar un filtro de suavizado. Y en ese filtro de suavizado, por ejemplo, con el gaussiano, pues esto va a tender a difuminarse un poco y esto también va a tender a difuminarse, ¿vale? Eso si quisiéramos mejorar la apariencia de esta imagen. Entonces, en la práctica, si van bajo el supuesto de que esta imagen hubiera tenido muy buena resolución, con este zoom que acabamos de hacer, o con este escalamiento de 2 unidades, pues sí, y con este método más básico, sí va a tender a hacer esto. Pero si utilizamos otro método de interpolación, como este bilineal, bicúbico o de supermuestreo, pues generaríamos el mismo efecto como de suavizado, es decir, la imagen o con esos métodos de interpolación conservaríamos la resolución de la imagen original. ¿Vale? Bueno, preguntas o comentarios del escalamiento. Pues no es similar al de ampliación que usamos, ¿no? Es correcto, sí, nada más ahí en el asunto de la ampliación, creo que lo que manipulábamos era bueno, filas y columnas, y a final de cuentas esto diríamos que hace eso, ¿no? Pero digamos que aquí el formalismo pues es esto del escalamiento, que simplemente es construir una función, le pasamos el parámetro y ya nos ayuda, les decíamos, a emplear o a reducir el tamaño de las imágenes. Bueno, si no hay comentarios adicionales, terminamos por hoy la sesión, se nos pasó el tiempo y continuamos en la siguiente, ¿vale? Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, cuídese. Igual, hasta luego, gracias.